todos. Bienvenidos y bienvenidas. Unos minutos más para que terminen de ingresar el resto de compañeros. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Buenas tardes. Bienvenidos. Seguirá la profesora con el contenido de lo que tenía pendiente y después de terminado yo intervendré en las interrogantes que se les dejaron. Así es que puedes seguir con la cátedra técnica. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Buenas tardes, Gerson. licenciado. ¿Cómo Buenas estamos tardes, hoy? licenciada. Ya casi por terminar el semestre, ¿verdad? Un par de meses, mes y medio, y ya estamos listos para iniciar el noveno, ¿verdad? Quisiera preguntarle a Flor de María. ¿Cómo está, Flor? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Quisiera, Flor, que usted me diera, por favor, alguna información que usted conozca acerca de lo que es la empresa. ¿Qué me puede hablar usted del tema? Licenciada, que la empresa podría ser una institución en donde personas trabajan para obtener un mismo fin, que sería un fin de lucro, y que está conformada por elementos personales y por elementos incorpóreos. ¿Y qué son esos elementos incorpóreos según su leal saber y entender? A ver. Los incorpóreos serían los que no podríamos ver, y usted mencionaba que podría ser la fama de la sociedad que la sociedad tiene para la creación de la empresa, y la clientela, también la marca que ellos crean para ofrecer el servicio. En un lenguaje un poco más técnico, no digamos lo que no se puede ver, sino que digamos a todos aquellos elementos que son intangibles, no percibidos por el sentido de la vista. Eso podríamos nosotros, no tanto como el no ver, me explico, sino aquello intangible, ¿sí? Para que sea un elemento más, digamos, más jurídico, ¿me explico? Sí, licenciada. Pablo, mi pregunta es, ¿tendrá algún pago de tributos el hecho de que una empresa tenga que inscribirse, Pablo? Para mí, licenciada, sí, pero no tengo el fundamento. Vámonos al arancel del registro mercantil. A ver, Orlando. Hola, licenciada, buenas tardes. Yo lo que quería decir era que dependiendo del régimen en el cual está inscrita la empresa, tiene que hacer el pago de ese tributo, como usted lo dice, el arancel del registro mercantil, así como mismo el ISR, el IVA general, si fuera una empresa como el régimen del 5% o de los ingresos mensuales de cada una de esas empresas. Es el arancel que se paga de impuestos. Y con respecto a esto, el tema de aranceles y pago de ISR y pago de IVA, quienes estén interesados podrían acudir al conocimiento de un auditor o bien de un contador, porque ellos manejan todo el dominio, no solamente abogados y notarios, sino también auditores y contadores, ¿verdad? Peritos contadores, por ejemplo, que conocen todo ese tema, y ellos podrían también indicarle a usted toda la relación con el tema de tributos. Tengamos en cuenta que el tema tributos es la generalidad, ¿oyeron? El tema de tributos es el universo, y cada uno de los, vamos a decirlo así, tributos divididos van a ser impuesto, aranceles y tasas, etcétera. ¿Me explico? O sea, cuando hablamos de tributo nos referimos a todo. ¿Sí? Ley de timbres, por ejemplo, el pago de timbres fiscales y todo eso. Bien,
atendiendo a lo que estuvimos viendo el último día de clase, voy a compartirles ahorita la presentación. Recuerdan ustedes que habíamos dejado inconcluso el tema, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir no solo para que tengan, digamos, una fijación visual en las imágenes para que nos vaya quedando claro, sino también acompañando con el código de comercio. Agradeceré mucho que tengan a la mano el arancel del registro mercantil porque este va relacionado con las leyes que tenemos con respecto al código de comercio. Entonces, hagamos una relación de leyes, jóvenes. En el artículo 4, creo que tengo problemas acá. En el artículo 4 del Código de Comercio, lo vamos a ir relacionando con el artículo 655 del Código de Comercio. Todo lo que les voy a mencionar ahorita es referente Constitución Política, Código de Comercio y el arancel del registro mercantil. Vamos a ver si se comparte la pantalla, por favor me dicen. Entonces, artículo 119 de la Constitución Política de la República de Guatemala, lo vamos a relacionar con el 4.2 del Código de Comercio. Lo vamos a relacionar con el 655. Recuerdan que leímos el 119, inciso F, ¿verdad? De la Constitución Política. A esa literal específica me estoy refiriendo. 655 del Código de Comercio, 334.3 y 336 del Código de Comercio. Estos artículos que les cité ahorita los vamos a relacionar con el 2.9 y 2.10 del arancel. Flor de María tiene por ahí su arancel. No, licenciada. ¿Quién que tenga el arancel a la mano, jóvenes? El arancel del registro mercantil. ¿Alguien lo tiene? Si no lo tienen, díganme. Licenciada, buenas tardes. Betsy también. Perdón, alguien me estaba hablando antes. Yo, licenciada, le estaba indicando que yo lo tengo, pero que lo deje acompañar. A ver, gracias, Diego. Aprecio. Oye, Betsy, si fuera tan amable, por favor, 2.9 y 2.10. Bienvenida a clase. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Gracias, compañero Diego. Artículo 2 del arancel del registro mercantil, acuerdo gubernativo número 207-93. Por la inscripción de actos y documentos en el registro mercantil, cobrará 2.9 por la inscripción de comerciantes individuales, 100 quetzales, y por la inscripción de empresas, 100 quetzales. De acuerdo, muchas gracias, Betsy. Entonces, dentro de la inscripción y en el trabajo que tienen ustedes del procedimiento de inscripción, deben anotar este tributo. ¿Oyeron? Por la inscripción de una sociedad, de una empresa, que es lo que estamos viendo hoy, son 100 quetzales el pago de los tributos atendiendo al arancel del registro mercantil. 2.9 y 2.10. Ahora bien, Cindy Hernández. Sí. Buenas tardes, Cindy. ¿Usted me podría indicar dos diferencias o habrá similitudes entre una sociedad mercantil, digamos sociedad anónima, y una empresa, Cindy? Similitudes, que ambas se inscriben en el registro mercantil. Uh-huh. Sí. Y tienen, no, personalidad jurídica, solo es la sociedad. Sí. Hábleme de dos diferencias entonces. Puede ser eso, la personalidad jurídica, que una puede ser embargable y la otra no, que es la sociedad anónima. También
¿Cuál puede ser embargable según su postura? La sociedad, la empresa mercantil, porque se ¿Por qué considera razón? se considera bienes muebles Muy y bien. esos pueden ser Perfecto. embargables. Muy bien. Vamos a hablar de eso. Gracias, Cindy. Gracias. Fíjense, jóvenes, que parte de los elementos de una empresa también va a ser cuando tenga un departamento de administración o de recursos humanos. Recuerdo que la última vez de clase se los indiqué, ¿verdad? Todo lo que corresponda a una empresa o lo que esté contenido en el establecimiento va a ser la parte de Hacienda de la empresa. Y cuando se refiere a elementos o valores incorpóreos, se va a referir al aviamiento de la empresa. Recuerdan que también leímos el artículo. Ahora les voy a dar, si gustan, anótenlo ahí en su código. Si pueden agregar una hoja y pegarla ahí en el código, mucho mejor. Algunas diferencias entre empresa y sociedad mercantil. Ahorita les voy a dar todo lo que es la empresa. Solo la empresa es un bien mueble, puede embargarse, no tiene personalidad jurídica, es un objeto, tiene propietario, tiene subrayado nombre comercial. Y aparte del nombre de la sociedad que la sustenta, la empresa va a tener su propio nombre comercial, que es con el cual se identifica la empresa. Y tiene patente de empresa. A la par, escriban sociedad mercantil. A la par de donde dice empresa, escriban sociedad mercantil. No es bien mueble. No es bien mueble, no puede embargarse. Tiene personalidad jurídica. Es un sujeto. Contiene socios. Tiene razón o denominación social. Tiene patentes de sociedad. Ya saben que con el tema de las empresas puede que se manejen contratos, ¿oyeron? Puede ser contrato en un documento público, no necesariamente documento privado, y eso lo vamos a ver a continuación. A diferencia de una sociedad mercantil, cuyo requisito solemne o cuya solemnidad es de que debe constar en escritura pública, salvo la sociedad de emprendimiento, ¿se recuerdan? Ya con esas diferencias ya vamos marcando más, ¿verdad? La naturaleza de una empresa y la naturaleza de una sociedad mercantil. Hago la aclaración nuevamente. Un comerciante individual, solito, una persona física, puede tener su empresa, ¿sí? O bien un comerciante individual, es decir, persona física, puede no tener empresa y trabajar por su cuenta, ¿me explico? Y no por eso deja de ser comerciante individual, a diferencia de una sociedad mercantil. Se supone que una sociedad mercantil inscrita como persona jurídica guiada por personas físicas, por un órgano soberano, un órgano de administración, un órgano de fiscalización, como ente, como persona jurídica, para lograr cumplir su objeto, sí requiere de la empresa, porque no cómo se daría a conocer al público y cómo se mantendría, digamos, dentro de la competitividad en el mercado. No va a ser directamente como sociedad, sino va a ser desde la empresa, ¿verdad? Es ahí donde se va a dar la fama, es ahí donde va a usar marcas, es ahí donde va a expandir productos, va a dar a conocer sus productos, y es por medio de la empresa que la sociedad va a lucrar.
Si comprendemos la diferencia, podemos continuar. Tengo una pregunta. Carlos Pérez, buenas tardes. Carlos. Licenciado, muy buenas tardes. ¿Cómo está Carlos? Dígame. Cuénteme usted, ¿considera que una empresa puede transmitirse, Carlos? ¿Puede transmitirse a un tercero, licenciada? ¿Sí? ¿Cómo considera usted? Sí, puede según transmitirse. Yo considero que sí se le puede transmitir a un tercero, licenciada. ¿Y basado en qué considera usted que podría transmitirse la empresa si le pidieran a usted una asesoría? Pues como existe legalmente el derecho de poder ceder los derechos de cualquier propiedad a otra persona, licenciada. Sí, perfecto. Ahora bien, Diego Samuel, ¿cuál es el trámite que usted considera que se puede llevar a cabo para transmitir una sociedad anónima? El trámite, o sea, las formalidades, licenciada. ¿Sí? Bueno, para transmitir una sociedad anónima. No creo que se pueda transmitir una sociedad anónima. ¿Por qué? Debido a que, como usted indica, tiene personalidad jurídica, en contrario con la empresa que es un objeto, por ende puede sí transmitirse, más la sociedad Bueno, no. perfecto. ¿Se dan cuenta cómo el sentido común y la lógica van invadiendo nuestro espectro mental? Porque Diego, en este caso, no tuvo que acudir a la ley. Permítame, voy a buscar. En 1050 y pico artículos, ¿a qué hora lo vamos a encontrar? Se utilizó el sentido común y pueden ustedes darse cuenta entonces de la importancia de estar presente en clase, porque se les guía, me explico, se les atiende y se les enseña conocimiento y ciencia. Bien, Diego. Una empresa, jóvenes, por el hecho de ser un bien mueble, o como decía Carlos, es una propiedad, sí puede transmitirse. Si yo ya no deseo tener la empresa porque tengo otros planes en mi vida, simplemente yo puedo transmitirla. Atendamos al 656 del Código de Comercio. La transmisión o gravamen de sus elementos inmuebles puede ser en este caso la propiedad privada donde está contenida la empresa, ¿verdad? El local, puede ser algo propio, no necesariamente alquilado. La transmisión o gravamen de sus elementos inmuebles se regirá por las normas del derecho común. En este caso podríamos atender al derecho civil por el principio de supletoriedad. Entonces, entendamos que una empresa puede venderse, puede hacerse una donación entre vivos, puede hacerse la aportación, puede hacerse mediante una permuta, ¿verdad? Esas son las formas de transmitir. 656, segundo párrafo. Este lo relacionan, por favor, con el 260 del Código de Comercio. Eso es para el tema de la fusión. Tengamos esto en mente cuando ya el profesor les dé el tema de la fusión, porque es el mismo trámite. ¿Cómo se transmite una empresa? Veámoslo acá. La transmisión de una empresa se hará de acuerdo con las formalidades establecidas para la fusión, subrayado. En su momento oportuno vamos a aprender el trámite de la fusión. De fusión de sociedades, si el enajenante es una sociedad. Si quien está enajenando su empresa es una sociedad, entonces se va a hacer mediante el trámite de la fusión. ¿Lo tenemos claro? Sociedad, empresa, se transmite a través de la fusión. Ahora, si es un comerciante individual, entonces anoten donde dice comerciante individual, es el supuesto número 2. Anoten ahí número 2. Número 1 es el enajenante de sociedad. ¿Mediante qué trámite se va a hacer la enajenación? Mediante el trámite de la fusión. No sé si alguien levantó la mano. Ahora, si es mediante un comerciante individual, Diego como persona física, él tiene su empresa, pero ya no quiere seguir con el tema de la empresa porque se va de viaje, porque se casa, por lo que sea.
Entonces dice, voy a enajenar la empresa. ¿Me explico, jóvenes? ¿Y esto cómo se hace? Deberá publicarse en el diario oficial y en otros de los de mayor circulación en el país. Ahora pregunto, Orlando, ¿actualmente Orlando Nájera se utiliza el diario oficial? ¿Es frecuente? Sí, claro, licenciado. No necesariamente, Carlos, Orlando y compañeros. Porque para eso, con la actualización tecnológica, el registro mercantil hoy tiene un sistema electrónico para dar a conocer al público específicamente la transmisión de una empresa. ¿Me explico? Entonces, no se va a ir por la vía del diario oficial, sino por la vía del sistema electrónico del registro mercantil. Con la anticipación y en la forma para los fines que señala el artículo 260, subrayado. El último balance y el sistema establecido para la extinción del pasivo. El pasivo no es más que todas las cargas y obligaciones que tiene una empresa. Puede transmitirse, nos queda claro, y cuál es la forma de transmisión. Ahora una pregunta, ¿puede embargarse una empresa? Efraín Orrego, ¿quién es? Adelante, Efraín. Sí, disculpe, tengo una consulta. Usted decía que era el 260, o sea, el 656 hay que relacionarlo con el 260 del Código de Comercio. Sí. Pero es el 260, lo tenía por aquí, pero no me pareció muy relacionado, entonces por eso preguntaba. Es sobre el plazo para autorizar la escritura. Es que en este artículo estamos, Efraín, qué gusto, no lo había conocido, perdón. Creo que tu nombre me dio la vez pasada. Sí. Si nos damos cuenta en el título 12avo, 256, el título es de la fusión y transformación de sociedades. Por eso les decía, esto lo vamos a ver cuando ya veamos la fusión. Entonces ya les va a cuadrar a ustedes la forma de transmitirse de una empresa. Muchas gracias, licenciada. Sí, por eso ya ténganlo en mente, Efraín. Bien, la empresa puede embargarse, jóvenes. Si puede transmitirse, obviamente que sí se puede embargar. Vámonos al artículo 661 del Código de Comercio. El embargo va a ser una medida o una providencia cautelar que nosotros podemos interponer, ¿verdad? Son medidas precautorias. Si nosotros vamos a interponer una demanda contra una empresa, podemos solicitar antes de la imposición de la interposición de la demanda que se embargue la empresa para asegurar las resultas del proceso. ¿Me explico? Entonces yo solicito un embargo con carácter de intervención. ¿A qué se refiere esto? En esa medida yo solicito que esta empresa tal, con nombre tal, en tal dirección, se embargue con una medida de intervención o con carácter de intervención. ¿Esto qué quiere decir? Que yo solicito que un interventor o una persona autorizada judicial llegue a la empresa y por medio de esa empresa, por medio de esa intervención, él administre la empresa mientras ésta está en el proceso judicial. ¿Me explico? A eso se refiere el embargo con carácter de intervención. Artículo 661. La orden de embargo contra el titular de una empresa mercantil solo podrá recaer sobre esta, 1, en su conjunto, anoten número 1, 2, sobre uno o varios de sus establecimientos. Si solo es un establecimiento, en su conjunto va a recaer el embargo. Y ahí es donde va a llegar el interventor autorizado para que éste entre a administrar y a controlar todo el teje y maneje de la sociedad, perdón, de la empresa. ¿Me explico? De la empresa. Él va a intervenir, pero no puede hacer nada que no esté autorizado. A eso se refiere un embargo con carácter de intervención. ¿Me explico? Si solo pide el embargo, pues se embargó la empresa y todo sigue normal.
El que se encarga de intervenir la empresa, jóvenes, interviene la empresa, no puede ser un obstáculo para el giro normal de la empresa. Él va a llegar ahí y que se siga desarrollando la empresa, ¿verdad? No tiene por qué detener la función, solo administrar y controlar. Ese es el objeto. O sobre uno o varios de sus establecimientos mediante el nombramiento de un interventor. Subrayado, por favor. Sí, tendría que ser un especialista en administración, alguien que sea nombrado de carácter judicial también. No puede llegar por sus propios medios. Tiene que conocer de temas de empresa. Bien por la pregunta. No obstante, podrán embargarse dinero, créditos o mercaderías en cuanto no se perjudique la marcha normal de la empresa mercantil. Este artículo lo van a relacionar con el numeral sexto romano de disposiciones derogatorias y modificatorias del Código de Comercio. Va a atender a lo que establece ahí. ¿Cómo se va a llevar a cabo este embargo? Y solamente, fíjense jóvenes, supletoriamente podríamos irnos al artículo 37 del Código Procesal Civil y Mercantil para ver el procedimiento de embargo con carácter de intervención. Cuando estamos hablando de embargo se aplica la medida precautoria o la medida cautelar y se nombra un interventor. Todo esto es de carácter judicial. Ahora pregunto, Flor, tenemos por alguna razón, algún motivo X, la empresa está paralizada. Ya no siguió su giro, ¿verdad? La sociedad se dedica a más acciones y resulta que la empresa ha permanecido cerrada. Usted como abogada y notaria, si le llegaran a preguntar, en este caso, ¿qué se puede hacer, licenciada? ¿Cuál sería su postura, Flor? Si la empresa ya no sigue trabajando, no está generando ninguna... ¿Sí? Ya lleva 6 meses con 2 días, Flor. ¿Cuál sería su postura? ¿Qué piensa usted al respecto? Que para que una empresa sea una empresa como tal, necesita estar trabajando, necesita estar generando. Entonces yo considero que ya no sería considerada empresa, porque no está generando un servicio. Deme el fundamento de lo que me está diciendo. Artículo 662, paralización de actividades. Anoten ahí, por favor, paralización de actividades. Aunque esté ahí el epígrafe, subrayen el epígrafe y anotan con letra grande paralización de actividades. Léalo, Flor, por favor. Artículo 662, paralización de actividades. Cuando una empresa mercantil deje de ser explotada por más de 6 meses consecutivos sin que su naturaleza la justifique, perderá el carácter de tal y sus elementos dejarán de constituir la unidad que este código reconoce. ¿A qué elemento se refiere, Flor? A los elementos personales y materiales. ¿Cuáles serían esos, por ejemplo? Deme el fundamento legal de esos elementos, por favor. El artículo 657. Ese es el contenido del contrato. 655. Ahí nos estructura bien qué es una empresa. Se entiende por empresa mercantil, primero, conjunto de trabajo es un elemento. Elementos materiales es el segundo elemento. Valores incorpóreos coordinados es el tercer elemento de la empresa. Entonces, si se paralizan actividades, ese de 6 meses, ese plazo subrayado anaranjado, y lo subrayan, por favor, el epígrafe. Cuando ya lleva 6 meses para adelante y no ha realizado algún tipo de actividades, entonces, ¿qué pasa? Ante el Estado de Guatemala pierde el carácter de empresa. Y eso ya representa un problema que la sociedad debe solventar.
Y sus elementos, todos los que leímos del 655, dejarán de constituir la unidad que este código reconoce. Aunque esté inscrita esta empresa, jóvenes, ante el Estado de Guatemala, es como que viene y el Estado no la reconoce como tal, ni como bien mueble, ni como cosa, ni como nada. Entonces se requiere reestructurar como sociedad anónima para lograr resolver ante el Estado de Guatemala esta situación de la empresa para volver a darle vida. ¿Me explico? ¿Qué pasa, jóvenes, cuando tenemos una empresa, y eso se los dije el último día de clase, que cedemos la empresa, ¿sí? Yo la enajeno la empresa y eso lo podemos ver en el 663. Cuando enajenamos la empresa tenemos un plazo en el cual quien enajena la empresa, o sea, el enajenante, no debe constituir una empresa similar a la que él enajenó. Un plazo de 5 años. Fíjense que hay un perímetro que se establece. Si, por ejemplo, fuera a unos 3 kilómetros de donde está la empresa que usted enajenó, no habría problema. Entonces, si está en la misma cuadra, está a medio kilómetro, está a 1 kilómetro, ya se podría considerar acto de competencia desleal. ¿Qué pasa en el tema del usufructo o del arrendamiento? Si esa empresa estuviera en usufructo o en arrendamiento, entonces la prohibición de concurrencia se va a establecer durante dure el usufructo o durante dure el arrendamiento. ¿Me explico? Ahora, si no está arrendada o no está en usufructo, el plazo va a ser de 5 años. Con respecto a la transmisión, ya que Flor tocó el artículo 657, veamos. Artículo 657. Cuando yo voy a transmitir una empresa, ojo que estamos hablando solo de la empresa. Sí se puede transmitir porque es un bien mueble. Entonces, yo por voluntad, por la autonomía de la voluntad que tengo y declaro mi voluntad al celebrar un contrato con un interesado, ¿sí? Entonces yo voy a ceder la empresa y ¿qué establece el artículo 657 con respecto a la transmisión? Todo contrato sobre una empresa mercantil que no exprese los elementos que de ella se han tenido en cuenta, usted elaboró, digamos, la transmisión de empresa, pero no indicó qué elementos se van a transmitir, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si usted no indica, fíjense que se puede entender que se puede ir hasta el nombre de la empresa, ¿sí? Usted lo transmitió todo, hasta el nombre. Entonces, por esa razón, la ley establece que se debe tener en cuenta, 1, él o los establecimientos de la misma, clientela y fama mercantil. Ahí les dije que anotaran aviamiento, el nombre comercial y los demás signos distintivos de la empresa, los contratos de arrendamiento, si los hubiere, el mobiliario, maquinaria, si hay contratos de trabajo, obviamente tienen que haber, mercaderías, créditos y demás bienes y valores similares. Este es el contenido del contrato. ¿Qué pasa con los créditos a favor de la empresa? ¿Y qué pasa con la deuda o las deudas que una empresa tiene al momento de ser transmitida? ¿Qué creen ustedes que pasa? Si yo cedo o transmito la empresa, también debo transmitir los créditos, pero también las deudas, ¿sí? Veamos el 659 y anoten ahí, cesión de crédito. Arriba del epígrafe con color rojo o azul, letra grande, cesión de créditos. La cesión, ¿ya vieron cómo se escribe la palabra cesión? Viene de ceder, se escribe con C. Si lo escriben con S, una sesión es una reunión como la que tenemos ahorita, que es muy diferente. La cesión de los créditos relacionados con la empresa cedida, aunque no se notifique al deudor, yo voy a ceder los créditos que está a favor de la empresa, ¿me explico? Todos los créditos a favor los cedo. No tengo necesidad de decirle al deudor mío, al deudor de mi empresa, mire, voy a ceder los créditos o voy a ceder la empresa. No hay necesidad. ¿Sí? Yo transmito y se va el beneficio de los créditos. El deudor que le debe a mi empresa, fíjense que va a quedar libre de toda obligación al momento de pagarle al enajenante, o sea, al titular original. ¿Sabe qué? Yo no quiero deberle a un tercero.
yo sé que usted va a ceder su empresa, entonces yo le quiero pagar a usted, al deudor original. ¿Me explico? Entonces el deudor se libera. Dalila. Licenciada, buenas tardes. Disculpe, tengo una consulta. Por ejemplo, cuando es una empresa familiar y son hermanos los que administran el negocio, pero uno de ellos está prácticamente sacando al otro hermano. ¿Cómo se puede en este caso, eh, pues el hermano al que están sacando? Son dos empresas, pero o sea, tienen dos líneas de negocio y al hermano que están sacando, la empresa tiene deudas y le están diciendo que él tiene que hacerse cargo de esas deudas, sin embargo, lo están sacando de la sociedad. ¿Qué sucede en ese caso? A ver, sacándolo de la sociedad, dice usted. Sí, como socio, él es socio, entonces prácticamente lo despidieron. ¿Y qué Y él es sucede? socio de esa sociedad. Así es socio. En este caso, acordémonos que dentro de una sociedad anónima, vamos a hablar de una sociedad anónima, no es que hayan jefes, ¿sí? 1. 2, no puede darse lugar a un pacto leonino. Y recordemos el artículo 34, que solo se va a hacer cargo, que uno de los socios no va a percibir utilidades, pero sí deudas. Este es un pacto leonino y se tendrá por no puesto. Tercero, a un socio no lo pueden sacar de la sociedad a menos que él no pague las obligaciones correspondientes dentro de la sociedad en el tiempo estipulado o él decida salir de la sociedad. Entonces, en este caso, lo ideal sería que por cuestiones de buena fe se convocara a una asamblea y se considerara ahí persuadirlo a él para que ceda sus derechos como socio. Pero no pueden echar a una persona porque atentaría contra los derechos del socio. Recordemos que el socio accionista tiene derechos dentro de la sociedad. Entonces, en este caso, lo ideal sería, para evitar irnos a un tema judicial que le sale mucho más caro a los socios, sería cuestión de que entre ellos resolvieran basándose en pacto de caballeros y en pactos de buena fe. Que ustedes saben que cuando hay dinero es un poco difícil, por eso es importante tener todo plasmado, pero a un socio, Dalila, no lo pueden excluir de la sociedad, salvo el caso que le mencionaba, y eso está establecido en la ley. Gracias, licenciada. Voy a intervenir. A la orden. ¿Sí, doctor? Vamos a corregir primero, Dalila, que empleó el término empresa. Y después empleó el término sociedad. Sociedad y empresa son totalmente diferentes. La sociedad es esa entidad mercantil que tiene personalidad jurídica porque se constituye como persona jurídica. Entonces, la empresa son los establecimientos o el establecimiento a través de la cual esa sociedad mercantil se mueve. En consecuencia, a su interrogante, dejemos fuera la empresa y hablemos de la sociedad. La sociedad está constituida por socios. ¿Sí? Y los socios, establece la ley, tienen los mismos derechos y obligaciones. Y el socio está ahí de acuerdo al monto de su aportación. Si fueron hermanos los que constituyeron la sociedad, 5 hermanos, y usted utilizó el término despedir, bueno, vamos a separar. Y estos 5 hermanos son socios. Es una sociedad familiar que se convierten en problema porque ellos quieren mandar, a menos que se le den las atribuciones a cada quien. Pero dentro de la administración, puede ser que a un hermano lo hayan nombrado gerente o a otro administrador, o a uno gerente y los demás miembros, los demás constituyeron un consejo de administración.
Puede ser que a él lo estén despidiendo como administrador o como gerente, ¿verdad? Eso es válido como gerente, porque ahí es una relación laboral, ¿verdad? En donde él, aún siendo socio, puede ser gerente y los otros pueden ser también gerentes o administradores, lo que se quiera. Si le están diciendo fuera y en asamblea general o el consejo de administración le dice, ya no vas a ser gerente, fuera. Es una decisión. Pero jamás pueden decirle, tú tienes que pagar las deudas. ¿Por qué, Dalila? Por lo que acaba de explicar la No. licenciada. ¿Qué dijo ella? Que las obligaciones de los socios son el poder tener ese pacto leonino y el pacto de caballeros. Le voy a poner un ejemplo. La sociedad Los Patitos S.A. solicitó un préstamo al Banco Industrial por 500,000 quetzales. ¿Sí? Con autorización de la Asamblea General. ¿Quién debe pagar la deuda? La sociedad, ¿Y los por qué están socios. cobrando a él? Perdón, no escuché la pregunta, licenciado. No es que no la haya escuchado, no es que no ha entendido. La pregunta es, si la sociedad Los Patitos S.A. se constituyó deudora del Banco Industrial, ¿quién es la deudora? La sociedad. Y tiene que pagar ahí el socio. La sociedad está constituida por los socios. Ellos lo constituyeron, pero se formó la persona jurídica Sociedad Los Patitos. Usted es socia de esa sociedad también, ejemplo. Y los demás socios le dicen, mira, Dalila, tú tienes que pagar la deuda. ¿Usted se hace cargo de la deuda? No, ¿Por qué? porque es de acuerdo a lo que cada uno aportó. Me sorprende, Dalila. La sociedad es una persona jurídica. Y si ella prestó el dinero, la sociedad debe pagarlo, no los socios. Si fuera una sociedad personalista, si no alcanza a cubrir el monto de las obligaciones, los socios sí ingresan. Pero en sociedades anónimas, jamás. En consecuencia, ¿pueden despedirlo en asamblea? Sí, porque es gerente. ¿Lo pueden obligar a pagar la deuda? No, ¿Por qué? porque es la sociedad la que debe asumir la deuda. Ya entendió. Y no es que él tenga que pagar por el monto de su aportación. Entonces, la sociedad no está de más. Gracias, licenciado. ¿Puedo continuar, doctor? Sí.
Aquí hay un punto importante y es muy adecuada la pregunta que hizo Dalila, fíjense, porque esto nos da pie a guiarlos a ustedes de mejor manera con respecto a empresa y sociedad. En el entendido de que una sociedad anónima, recordemos que como persona jurídica también tiene que hacerse cargo de obtener sus propios derechos, de adquirirlos y aplicarlos, pero también de pagar obligaciones y cargas. ¿Me explico? Por eso es que es una sociedad eminentemente capitalista. No va a tocar los bienes de los socios, ¿verdad? Solamente los de la sociedad. Entonces, si la sociedad adquiere una deuda, es la sociedad misma la que debe pagar. Ahí tenemos entonces a un administrador que debe velar porque se cumplan con esas obligaciones de la sociedad. En el artículo 29, y miren, esta fue la razón de ser y el objetivo de haberles pedido a ustedes que me indicaran el contenido del artículo, desde los considerandos hasta el 58. Este fue el objeto, de que ustedes ubicaran determinadas instituciones del derecho mercantil con respecto a comerciantes para poder tener mejor visión y no solo escribirme 4 o 5 líneas de un enorme contenido, ¿sí? Artículo 29, época y forma de las aportaciones. Aquí estamos hablando de cuándo vamos a excluir a un socio, pero a no ser que, como dijo el doctor, sea gerente o administrador, sí podrían despedirlo de esa función, pero no lo pueden despedir como socio, ¿sí? Indica el artículo 29, los socios deben efectuar sus aportaciones en la época y forma estipuladas en la escritura constitutiva. El retardo o la negativa en la entrega, sea cual fuere la causa, autoriza a los socios. Si nos damos cuenta, habla en forma plural. Si fueran 2 socios, entonces uno puede excluir al otro. ¿Cuándo? Cuando éste se retarda en la entrega de aportaciones o cuando éste se niega al cumplimiento de su obligación como socio. Entonces ahí sí puede ser excluido y la ley lo dice, autoriza a los socios para excluir de la sociedad, subrayado, al socio moroso o para proceder ejecutivamente contra él. ¿Y qué son las aportaciones, jóvenes? Es la suma de bienes que los socios aportan a la sociedad. Estas pueden ser dinerarias y no dinerarias. Solo voy a conectar mi máquina de menú. Bien, continuando entonces, miren, esto conforme nosotros vamos avanzando, ¿sí? Y conforme las preguntas que ustedes van haciendo, nosotros vamos formando también un criterio. Por eso es importante la participación, independientemente de que acierten o no acierten, están aportando, ¿sí? Entonces ya tenemos claro lo que es la transmisión. Estábamos en el artículo 656 del Código de Comercio. Con respecto a la cesión de crédito, que lo subrayaran y que escribieran con letra grande cesión de crédito. Cuando estamos transmitiendo una empresa, se van a ceder también los créditos, ¿sí? Es decir, el derecho que tiene la empresa de tener ese crédito. La cesión de los créditos relacionados con la empresa cedida, aunque no se notifique al deudor o éste no acepte, tendrá efectos frente a terceros desde el momento de la inscripción, subrayado, de la transmisión en el registro mercantil. ¿La transmisión de una empresa debe avisarse al registro mercantil? ¿Debe informarse? Sí, ahí está en el artículo 656. Sin embargo, el deudor quedará liberado si paga de buena fe al enajenante. El enajenante va a ser el titular original que está cediendo la empresa, ¿sí? De igual manera se aplicará en el caso del usufructo o arrendamiento de la empresa si se extienden los créditos relativos a la misma. Fíjense que aquí les voy a hacer una pregunta que pareciera ridícula,
pero es importante que algunas veces algunos examinadores, posiblemente de mala fe, le van a preguntar a usted, indíqueme, compañero, cuál es el artículo que habla en el Código de Comercio. Fíjense que en mi época eso estaban preguntando, ¿cuál es el artículo que habla? El profesor el examinador de Derecho Mercantil. Y uno se queda sin palabras, ¿cómo así un artículo que hable? Y él se basa, fíjense, leamos el 660. La transmisión de una empresa implica también las deudas, no solo los créditos, sino las deudas, subrayada la palabra deudas, contraídas por el anterior titular en la explotación de la misma. Sin embargo, subrayado sin embargo, durante el año siguiente a la publicación de que habla el artículo 656, miren, entonces el artículo que habla, según la lógica y tomando el texto literal, es el artículo 656. Si en caso no lo están preguntando, enhorabuena, pero usted anótelo. Sin embargo, durante el año siguiente a la publicación de que habla el artículo 656 de este código, subsistirá la responsabilidad del enajenante. Cuando yo transmito una empresa, ¿yo dejo de ser responsable de las deudas de la empresa? Sí, lo enajeno todo, tanto los créditos como las deudas. Pero si no, ¿cómo les dijera yo? Si la persona que recibe la empresa no considera, ¿sí?, que esa empresa pueda subsistir, entonces el enajenante, ahí sí va a subsistir la responsabilidad para el enajenante. Leamos el completo el 660, segundo párrafo. Sin embargo, durante el año siguiente, subrayado anaranjado, a la publicación de que habla el 656 de este código, subsistirá la responsabilidad del enajenante sin que la sustitución de deudor produzca efectos respecto de los acreedores que durante dicho lapso manifestar en su inconformidad. ¿Los acreedores pueden manifestar inconformidad por la transmisión de la empresa? Sí, pero eso no le quita el derecho a quien la quiera transmitir. Me explico. Cuando haya insatisfacción por parte de los acreedores jóvenes, entonces va a subsistir durante el año siguiente a la publicación. Cuando se va a transmitir una empresa, se debe publicar. ¿Se recuerdan que les dije? En el sistema electrónico del RM. Cuando se entera el acreedor, dice no estoy de acuerdo. Entonces ahí el efecto es que el enajenante será responsable. Él va a estar ahí al pie del cañón para darle esa credibilidad de pago a los acreedores. Ya hablamos del embargo, de paralización de actividades, de la prohibición de concurrencia. Les comento que la empresa también puede cambiar de local. Y ya con esto voy a terminar. Artículo 665, anoten por favor, cambio de local. Estos son algunos efectos que se puede dar al momento de crear una empresa. Se puede transmitir, se puede enajenar, puede cambiar local por X o Y motivo. Si el cambio de local se debe a una creciente de la empresa, excelente, no hay ningún problema. Pero si no, fíjense que ocurre un efecto y ahorita lo vamos a leer. 665, por favor, léalo, Orlando. Sí, claro, licenciada. Artículo 665, cambio de local. El cambio de local del establecimiento principal deberá ponerse en conocimiento público por aviso que se publicará en el diario oficial. Deberá también inscribirse en el registro mercantil. La falta de publicación da al acreedor derecho a exigir daños y perjuicios. Gracias. Yo quiero saber qué diferencia hay, jóvenes, o que alguien me pueda indicar, por favor, Abby Margaret o Alexia Gabriela, ¿qué es un acreedor? Abby o Alexia. Es la persona que le presta a alguien, o sea, que presta dinero o algo. ¿Dinero Por ejemplo, o algo? No, o sea, dinero, más que todo. Supóngase que
usted es mi acreedora, yo le pido a usted un préstamo, entonces yo le debo a usted ese dinero, usted es mi acreedora. ¿Así? Perfecto, ahí estamos. Ahora, Angie Camey. Gracias, Alexia. Bien explicado. Sencillo, pero explicado. No me digan otra cosa porque me da lugar a pensar en otras cosas que no sé qué son cosas. ¿Ya? Angie Mireya Camey. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal, Angie? Dígame qué son proveedores, Angie. Angie, ¿está en clase? Sí, licenciada. Tengo entendido que es las personas que proveen alguna empresa, y ya sea como los insumos. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, sí, yo sé que sí tienen la idea, pero a veces cuesta explicarlo. Un proveedor, me dice, es el que provee. Entonces me deja igual. Pero dijo ella insumos. Entonces la diferencia entre un acreedor y un proveedor es que el acreedor va a otorgar un crédito en dinero, ¿sí? Y el proveedor es el que va a otorgar servicios con mercancías y productos. Cuando estamos hablando de acreedor, estamos hablando de acreedurías, es decir, una deuda monetaria, ¿sí? Entonces, la falta de publicación da al acreedor derecho a exigir daños y perjuicios. Anotado, por favor, y lo relacionan con el 1434 del Código Civil. Ahí están los daños y perjuicios. ¿Qué pasa si hay depreciación por cambio de local? Es decir, se está perdiendo la fama y se pierde la clientela como efecto de haberme cambiado de local. 666. Alguien tiene abierto su micrófono, por favor lo apagan. Depreciación por cambio de local. Si el cambio ocasionare una disminución notable y permanente del valor del establecimiento, o se hiciere de una plaza a otra, es decir, de una región, de una ciudad, de un local a otro, los acreedores podrán dar por vencidos sus créditos. Tienen todo el derecho de hacerlo. Subrayado. Ese puede ser un efecto del cambio local. Miren, no podrá despacharse ningún embargo sin previa declaración judicial de la existencia de la disminución del valor. Es decir, entonces, el cambio de local debe publicarse y debe inscribirse en el registro mercantil. Orlando, apaga su micrófono, por favor. Gracias. Quedamos entonces que el cambio de local debe darse por aviso en el sistema electrónico del registro mercantil y debe inscribirse en el registro mercantil. ¿Sí? Si hay un detrimento, una depreciación, debo decir, una baja en el aviamiento, entonces, fíjense que no se puede despachar un embargo. ¿Por qué? ¿Qué sentido tendría despachar un embargo que no tenga una declaración judicial de la existencia de la disminución del valor? Fíjense que aquí el embargo ya requiere una declaración judicial de que realmente hay existencia de la disminución del valor. Porque si no, podría considerarse que al momento de que se enteran, en la empresa se enteran de que la quieren embargar, no hay una disminución del valor. Nos hemos cambiado de local y no nos pueden embargar. No, cuando hay una depreciación por cambio de local y yo quiero embargar esa empresa, se necesita una declaración de juez competente para realmente determinar que hubo una disminución del valor. ¿Me explico? Madeline. Sí, ¿me podría explicar porque no entiendo el apartado en donde indica que los acreedores por la depreciación del cambio de local podrán dar por vencidos sus créditos? ¿A qué hace referencia? Que ya no les van a dar crédito a la empresa porque no les conviene, hay una depreciación, ya no están vendiendo lo mismo. Entonces, dicen los acreedores, no me conviene, yo miren, me retiro, yo ya no quiero, o sea, dar por vencido los créditos quiere decir que hasta ahí queda y lo que me deben, que queda pendiente, me lo pagan y conmigo ya no tienen más crédito. El acreedor está en todo su derecho.
Ok, ¿sí? gracias. Cuando está a la orden. Cuando estamos hablando de un embargo en esta naturaleza, en este estado en que se encuentra la empresa, ¿sí? De una depreciación, sí se requiere una declaración. El juez debe declarar que efectivamente hay una baja en la empresa. No se puede ir solo así, me explico, porque eso puede constituir un engaño para quien está demandando el cumplimiento de la obligación de esa empresa. Lo tenemos claro. ¿Cuándo va a intervenir el juez o cuándo puede haber una declaración judicial en el caso de la empresa? Cuando exista una depreciación de la empresa y se quiera embargar. Ahí es donde va a intervenir. Tiene que haber declaración jurada. La acción, fíjese que esto tiene un plazo, lo subrayan de color anaranjado, hasta 90 días. La acción podrá intentarse desde la fecha del cambio, fecha de cambio, eso ya está indicado en el registro mercantil, hasta 90 días después de su inscripción. Ese es el plazo que se tiene, ¿sí? Esta acción de embargo es el plazo que se tiene cuando está en depreciación una empresa. 667, clausura del establecimiento, es decir, paralización de actividades. La clausura de un establecimiento dará por vencido todo el pasivo que lo afecta. Al decir dará por vencido, no quiere decir que la empresa tenga que dejar de pagar sus deudas, ¿sí? Sino que nosotros sabemos que en contabilidad existe un activo que son los beneficios o las ganancias o la entrada positiva que tiene una empresa, y tenemos un pasivo que representa todas las deudas. Entonces, ese pasivo va a quedar, digamos, al momento de que se clausura la empresa, da por vencido todo, es decir, hasta ahí. Y lo que queda al momento de la clausura es lo que la empresa debe pagar, ya no más. ¿Me explico? ¿Tienen alguna duda? Con respecto a la prohibición de concurrencia, fíjense, jóvenes, en el artículo 663, el juicio tipo en aspectos mercantiles, el artículo 1039 del Código de Comercio lo indica, que es el juicio sumario, ¿sí? Pero para tema de prohibición de concurrencia, jóvenes, se va a acudir a un juicio ordinario. Hay un principio constitucional que resguarda el tema de prohibición de concurrencia, y es el artículo 130 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Vámonos al artículo 300, déjenme ver. 362 del Código de Comercio, y lo relacionan con el 663. Es decir, en este artículo del Código de Comercio van a escribir 130 de la Constitución Política, 362 del Código de Comercio. ¿Qué indica el 362, Dalila? Ahora lo leo. Gracias. Artículo 362, competencia desleal. Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles se considerará de competencia desleal y por lo tanto injusto y prohibido. Por favor, anotan competencia desleal y subrayan ese artículo, lo relacionan con el 130 constitucional y con el 663 del Código de Comercio. Una última cosa con respecto a la empresa. Brian, ¿está en clase? Sí. Buenas tardes, Brian. Buenas tardes. No sé quién es usted porque no puedo verlo. Tiene apagada su cámara, Brian. Es que estoy en una computadora de escritorio y esta no tiene cámara, disculpe. ¿Usted sí asiste a clases, Brian, Leonardo? Sí, normalmente sí. Si es que no lo... Normalmente, ¿eso qué quiere decir? Que no siempre.
Sí, para algunas emergencias, a veces no. Ya. Brian, por favor, lea el artículo 336 del Código de Comercio. 336, ahorita. Sí. Artículo 336. Empresa o establecimiento. La inscripción de la empresa o establecimiento mercantil se hará en la forma prevista en el artículo anterior, que comprenderá: 1. De la empresa o establecimiento. 2. Del propietario y número de su registro como comerciante. 3. Dirección de la empresa o establecimiento. 4. Objeto. 5. Nombres de los administradores o factores. Lea, por favor, el 334.1 y punto 3. Artículo 334. Obligados al registro. 1. De los comerciantes individuales que tengan un capital de 2,000 quetzales o más. 3. De empresas y establecimientos mercantiles comprendidos dentro de estos extremos. ¿A qué se refiere? Gracias. ¿A qué se refiere el 334? Es obligatoria la inscripción en el registro mercantil jurisdiccional, punto 1 y punto 3, que son los temas que nos abordan hoy. Lea, por favor, Betsy, el artículo 335 del Código de Comercio. Muy bien. Artículo 335, comerciante individual. La inscripción del comerciante individual se hará mediante formulario físico o solicitud electrónica que únicamente comprenderá: 1. Nombres y apellidos completos, edad, estado civil, nacionalidad, domicilio, código único de identificación o número de pasaporte y dirección. 2. Actividad a que se dedique. 3. Régimen económico de su matrimonio si fuere casado o unido de hecho. 4. Nombre de su empresa y sus establecimientos y sus direcciones. 5. Fecha en que haya dado principio a su actividad mercantil. Y 6. Fecha de la solicitud. Muy bien, vámonos al 333. El registro mercantil, gracias Betsy, será público y llevará los siguientes libros. Presten atención al 333. 1. De los comerciantes individuales. 2. De sociedades mercantiles. 3. De empresas y establecimientos mercantiles. 4. De auxiliares de comercio, de presentación de documentos, libros que sean necesarios para las demás inscripciones que requiere la ley. Y 7, índices y libros auxiliares. Esos libros auxiliares se refieren a inventario, diario, libro mayor, estados financieros, etc. Entonces, con respecto a empresa, son estos artículos que leímos. Y con respecto a sociedades mercantiles, que vamos a retomar con el doctor, sociedades mercantiles está establecido en el 337. Entonces, ya tenemos obligaciones de empresa, obligaciones de comerciante individual y las obligaciones de las sociedades mercantiles ante el registro mercantil, que está a partir del artículo 332 acerca del registro mercantil, obligaciones profesionales de los comerciantes. La tarea la tienen ustedes ya indicada en su trabajo, ¿verdad? Con las directrices que envié, en donde vamos a tener mejor comprensión de lo que es comerciante individual y de empresa. ¿De acuerdo? Doctor. Silvana. Perdón, doctor. Licenciada, ¿le puedo hacer una pregunta sobre la tarea al final de la clase? No, no me escuchó. Me parece que no. Ah, que si puedo hacer una pregunta al final de la clase sobre la tarea. Pues sí, yo digo que sí. No sé si ella se retiró o no. Su micrófono, licenciada, creo que lo tiene apagado. Sí, lo tenía apagado. Silvana sí está en clase, doctor, pero necesita hacer la pregunta después de la clase. Está bien. Al terminar la clase puede hacer. Ok. Solo voy a hacer una observación respecto de lo que se impartió ahorita. No deben de confundir, insisto, lo que es una empresa de lo que es una sociedad mercantil. Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Puede haber una sociedad en copropiedad
Pregunta a nivel general. ¿Puede existir una sociedad en copropiedad? No. ¿Por qué? Porque tiene persona jurídica. Pueden haber socios, pero no propietarios como tal de una persona. Así es. Entonces, bien, Efraín, no pueden haber sociedades en copropiedad. A diferencia de las empresas que sí pueden existir empresas en copropiedad. Quiere decir que pueden haber 2 o más empresarios dueños de esa empresa, pero la tienen en copropiedad, la empresa, no la empresa mercantil, es de la sociedad. Sí, empresa individual de empresarios, pero no de sociedades. No puede haber copropiedad en sociedades porque son personas jurídicas, mas sí pueden haber copropiedad en empresas de comerciantes individuales. 2. Al embargo, y esto quiero que lo apunten para su procesal civil. Al embargo, ¿cuándo se embarga una empresa? Ahora, una sociedad no la pueden embargar, ¿verdad? Porque es una persona jurídica. Pero una empresa sí la pueden embargar. ¿Por qué? Porque es un bien mueble. Escúchenme, ese embargo se denomina embargo con carácter de intervención. Y lo apunta. Embargo con carácter de intervención. Orlando, léame el artículo relacionado al embargo de la sociedad mercantil. ¿Me escuchó, Orlando? ¿Me habló, licenciado? Perdone. Sí. El que me lea el artículo relacionado al embargo. Disculpe. Veamos el artículo 661. 661. 661. La orden de embargo contra el titular de una empresa mercantil solo podrá recaer sobre esta en su conjunto o sobre uno o varios de sus establecimientos mediante el nombramiento de un interventor. Subrayado. Que se hará, nombramiento de un interventor. Que se hará cargo de la caja para cubrir los gastos ordinarios o imprescindibles de la empresa y conservar el remanente a disposición de las autoridades que ordenó el embargo. No obstante, podrán embargarse el dinero, los créditos o las mercaderías en cuanto no se perjudique la marcha normal de la empresa mercantil. Gracias, Orlando. Yo aquí tengo una duda, Lick. Mira. Porque fíjese que, por ejemplo, poniendo en ejemplo el supermercado La Barata, a ellos los intervinieron, pero esta intervención lo que a ellos les trajo fue la quiebra, porque la empresa empezó a cerrar poco a poco sucursales, porque como todo fue, según lo que salió en las noticias, es que ellos hicieron evasión fiscal, donde solo declaraban lo que facturaban por medio de POS y no lo que vendían como tal en toda la empresa. Y eran cientos de millones de quetzales y creo que todavía está prófugo el dueño, pero cuando la SAT intervino la empresa quebró porque ya no hay más supermercados La Barata, pues solo hay como uno, creo yo, o dos, y ya no existen. Sí, pero este es de carácter tributario, Orlando. Aquí fue una disposición con todo el derecho que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, si había evasión o elusión, escúcheme, evasión o elusión de impuestos, interviene la SAT y lo cierra. Ese es un trámite tributario totalmente diferente a lo que estamos viendo aquí. Les decía que a este embargo se le denomina embargo con carácter de intervención.
Y en la lectura, tal como decía Orlando, se nombrará un interventor. Presten atención. ¿Puedo embargar las cuentas de una empresa mercantil? Sí. ¿Puedo embargarle las mercaderías a la empresa? Sí. Ahora, ese es un simple embargo. Pero cuando voy a embargar la empresa, se denomina embargo con carácter de intervención. Señor juez, después de que ustedes han expuesto, de acuerdo al procesal, como medida precautoria solicito la intervención de la empresa Muebles El Dorado, propiedad del señor fulano de tal. Por lo tanto, solicito se nombre un interventor. ¿Escuchen? Interventor. No fui a embargarle las cuentas, no fui a embargarle mercadería, no. Fui a intervenir la empresa. El juez le da trámite a la demanda y nombra un interventor como medida precautoria. El interventor tiene que llegar al tribunal para que le disiertan el cargo de interventor. Procesal civil y mercantil. Además, esa anotación de embargo con carácter de intervención debe inscribirse en el registro mercantil. Si esa intervención no está, antes de llegar a hacer la intervención, físicamente, no está operada en el registro mercantil, la intervención no existe. Es nula. En consecuencia, ustedes, antes de que llegue el interventor a la empresa, deben de hacer la anotación en el registro mercantil. Discernieron el cargo, me voy con el oficial a que le notifiquen el embargo. ¿Qué hace entonces el interventor? Señor, yo me hago cargo ahorita de la empresa. Y él manejará toda la administración. Y aquí interviene un factor, ¿verdad? El término factor de factor, que vamos a ver como auxiliares de los comerciantes. Entonces, le puede decir, señor, usted se va a su casita, porque yo me hago cargo de la empresa. Ese interventor tiene que tener conocimientos de contabilidad y de administración, etcétera, etcétera, porque puede traerse al plato a la empresa. Él va a tener a cargo las ventas, las compras, vigilancia de los empleados, el pago de los empleados, el pago de deudas, obligaciones, todo. Él va a ser quien interviene. El embargo con carácter de intervención puede ocurrir también. Demanda al Banco Industrial y no interviene en las empresas. Claro, el interventor en ese sentido tiene que ser una persona muy preparada. Solo para ponerles como ejemplo. El embargo lo van a ver ustedes. Primero lo vieron en teoría del proceso. Ahora lo pueden ver en procesal civil, pero es el embargo simple. Vengo a embargarle el sueldo, vengo a embargarle su vehículo, vengo a embargarle su casa, etc. Pero ya en el Código de Comercio, la intervención de empresas se denomina embargo con carácter de intervención y requiere de un procedimiento dentro del mismo proceso para que sea efectivo. Aquí estamos hablando de un interventor. Tarea. ¿Quién es un interventor? En general. 2. ¿Quién es el interventor en una empresa? ¿Y cuál es su función? Agradecemos su presencia. Eso es todo y que pasen buena tarde. Nos vemos en la próxima semana
en clases presenciales. Sí, Carlos Pérez. Perdone, licenciado, no sé si darán tiempo de hacer un par de preguntas sobre el tema del trabajo, pero Háganos, ahí está la profesora, háganos. Igual que Silvana. solo, por ejemplo, en el trabajo dice clases de asambleas, explique cada una, indique fundamento legal y bibliografía. Y entre paréntesis dice mínimo 2, pero no sé a qué se refiere ese mínimo 2, licenciado, perdón. Bibliografía, específicamente vale. libros. Sí, recordemos, Libros. jóvenes, hay un tema importante ya que Carlos lo trajo a colación. En el trabajo anterior me nombraban como bibliografía el Código de Comercio, el Código Civil. Eso es fundamento legal. Sí, en su tesis ustedes no van a anotar como bibliografía todo el engranaje legal de Guatemala, porque lo que es legal, lo que es código y leyes no es bibliografía. Cuando nos referimos a la bibliografía estamos hablando de libros, tanto físicos como virtuales, ¿sí? Pero que sean libros, no lo que usted ve en Economipedia, en Wikipedia, no, sino en libros, a eso me refiero. ¿Sí, Carlos? Excelente, Silvana. me queda claro, Perfecto. licenciada, gracias. Es un gusto. Silvana. Sí, licenciada, primero era la misma pregunta, porque aquí decía mínimo 2, pero ya está. Ahora, otra duda, solo así, rapidito, no es... cuando Dígame, dice dígame. elabora el procedimiento de inscripción del comerciante individual, de la empresa mercantil y de la sociedad, es el listadito que está en el registro mercantil, ¿verdad? Que dice baje el formulario, vaya aquí, pague, haga esto, haga el otro, y ese es el procedimiento. Si en la página, digamos, del registro mercantil está todo el procedimiento, usted lo anota, Silvana, ¿no? Sí, el Sí, yo formulario. lo bajé, todos los pasos, pero tenía un poquito de duda ahí, ¿verdad? No, Siempre también solo es... tengo el código, ¿verdad? Sí, y váyanse a los libros también y vean el arancel. Sí, Importante. y también tengo el libro. Y ley de timbres fiscales. Es importante esos dos. Ajá. Ok. Sí, muchas gracias, licenciada. A la orden, Silvana. ¿Alguna otra Buenas duda? tardes a todos. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Buenas tardes, licenciado.